Bienvenidos a Cienciarrachas, un podcast donde dos mamarrachas en ciencia divulgan porque investigar no era suficiente drama. Homosexuales, lesbianas, gente depravada, cegada por Satanás, seducida por la concupiscencia de sus corazones. ¡Holi! ¡Hola! Hoy tenemos un inicio diferente. Especialito. Que no lo hemos escuchado, pero nos estamos riendo ya, me encanta. Lo hemos escuchado no tal y como Claro. está en el episodio, pero gente depravada. Es que, ¿qué será de ese niño? O sea, Ay, no lo sé, pero muy fan de ese meme. ¡Happy Pride! Happy Pride, estamos en el mes de nadie podemos existir que no sea LGTB. Si no eres LGTB no sales de casa. Y ya está, Lo siento. no tienes derecho. Bueno, en verdad, si eres una marca, es el mes de ponerle la bandera arcoiris a tu logo, pagar a 4 influencers LGTB que solo les contratas en este mes y decir ¡inclusivos! Y contratar a alguna drag queen que venga a hacer una, no sé, una promo de lo que sea y Sí, ya ¿no? está. Como, mirad iba a decir este maquillaje de Crash Cosmetics, pero no Crash Cosmetics. Crash no. Cosmetics ya Crash. crasheó. No, pero bueno, aprovechando que es el Pride, el orgullo, te he preparado un programita, que tampoco me lo he preparado mucho, yo lo digo ya in advance, pero bueno, te he preparado un programita en el que vayamos a comentar ciencia y LGTB cosas. Muy bien, Un y yo he poquito de venido historia, aquí un poquito con de todo. Cero preparación, cero. O sea, mi idea con esto es hablar un poquito de temas relacionados con pues, problemáticas o cosas que pasan en el mundo LGTB relacionado con ciencia y además tratar de ver que la ciencia no deja de ser un reflejo de la sociedad y que en periodos en los que la sociedad era más LGTBI fóbica, pues la ciencia también lo era. Era un reflejo de esta sociedad y simplemente pues pasaban cositas. Sí, cosas pasan todavía. Claro, por eso, que cosas pasan todavía, pero a mí hay cosas aquí que ahora las ves y dices, vale, sé que pasó, pero qué barbaridad. Que se hicieran Claro. según qué cosas. Pero en ese momento, pues, era bastante normal. Entonces, lo primero que quería comentar, entrando ya al turrón, y así esto hacemos que sea un chitty chat entre girlfriends, es un poco la parte de Squirrel friends. la medicina. Porque aquí entramos en un... Es que en un terreno- estoy pendiente de a ver por dónde me vas a salir, porque se han dicho y hecho tantas burradas. Primero quería hablar de... creo que lo que es un poco la base de todo esto. Quiero decir, cuando tú intentas curar algo, es porque crees que ese algo es malo o una enfermedad. Claro. Entonces, una cosita más o menos histórica que quería traer es cuando ser homosexual era una enfermedad. Que tampoco hace tanto que dejó de considerarse. That's the point, que es Claro. como muy interesante decir, pensamos que esto era algo mega avanzado, pero por fechas dices, ostras, Pedrín. Y claro, no seré yo quien no quiera tener una enfermedad. Quiero decir, si puedo decir, no voy A al ver. curro porque si estoy me levanto maricón perdido, A ver, yo sería si, muy feliz. si te dan una paguita por Claro. estar enfermo, oye, Incapacidad laboral, ¿por qué? Por maricón. Full, Y ya full está. con eso. Pero no, o sea, es gracioso muy entre comillas, que fue en 1952 cuando sale la primera edición del Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, conocido como DSM, donde se clasifica la homosexualidad como una alteración sociopática de la personalidad. wow. Todo esto publicado por la American Psychiatric Association. O sea, que no es tampoco como jiji, jaja. No. Eso era que un médico con ese documento podía diagnosticarte como enfermo simplemente por ser homosexual. Sociópata, Sí, nada sí. más y O nada sea, menos. alteración sociopática de Guau. la personalidad. Es que, en fin. Que claro, no vamos a entrar en esto porque para eso estaría guay traer a alguien, a un historiador, cómo todo esto también influyó en aquellas leyes que penalizaban la homosexualidad durante el franquismo, etc., etc. Pero
a nivel clínicamente, y hablando solo de clínica y de ciencia, era una enfermedad. Sí, se consideró, O sea, se clasificó como una enfermedad y se la describió como un trastorno Exacto. sociopático. Es que es vaya heavy, tela. ¿eh? Bueno, en fin. Pero lo gracioso es que en el DSM siguió apareciendo como enfermedad hasta, a ver si adivinas el año, Es que era como hasta el 70 y muchos, ¿no? hasta el 73 Ah, bueno, no tantos. no entonces. dejó Vale. de considerarse. Y no solo fue por que había ya una acumulación suficiente de evidencia científica de que no era una enfermedad, sino fue porque vieron que las personas homosexuales no presentaban mayores niveles de psicopatología que la población general. Entonces obviamente no puede considerarse, pero si no llega a ser porque hubo muchos lobbies y activistas que pelearon precisamente para que sin base científica esto no se considerara una enfermedad, probablemente hubiera tardado unos cuantos años más, porque ya sabemos cómo de estanco es esto. Sí, lo de las clasificaciones de enfermedades y todo esto. Es muy lento. Sí. Y si nos llevamos las manos a la cabeza por el tema de la homosexualidad, que sí que es verdad que tenemos un poquito más aceptado, o sí que más o menos la gente conoce esto, a mí, y lo que no quería tampoco dejar, era hablar un poco de cómo se ha patologizado y se sigue patologizando a las identidades trans. Eso te iba a decir. Es que cuando has dicho lo de que la homosexualidad se ha considerado enfermedad durante unos años, Sí. Yo estaba pensando, ¿y el tema También. trans? Porque... En el DSM-3, que salió en 1980, tenías la patología de transexualismo, que en el DSM-4, en 1994, pasó a considerarse un trastorno de identidad de género. O sea, Y que se ha quedado seguía así. considerándose un trastorno. Por tanto, si tú no te asignabas con el sexo que te asignaban al nacer, pues era una alteración psicológica y, sorpresa. A día de hoy ya no se considera así. A día de hoy no, porque en el 2013, o sea, hace literalmente Nada. 2 días y medio, Sí. en el DSM-5 se eliminó el concepto de trastorno de identidad de género y se sustituyó por el término disforia de género. Qué bueno. Vale, ok. Entonces, sí que es un cambio que considera que ya no es algo patológico, Vale. pero sí que puede requerir atención sanitaria por el malestar o sufrimiento que las personas experimentan debido a esa incongruencia. Y yo lo llevaría un poquito más allá de que no solo es por el malestar que esa persona pueda sufrir por no verse de la misma forma que le asignan al nacer, sino por cómo socialmente hacemos sufrir a esa persona. Eso es lo que te iba a decir, que es como, a ver, al final una persona que está manifestando malestar por su disforia de género, sin ser yo nada de eso, tampoco me quiero Ya. apropiar de ningún discurso. Pero entiendo que una persona que está sufriendo disforia de género, la gran mayoría de malestar que tiene es porque se ve obligada a seguir cumpliendo con unos roles, un aspecto Sí, y físico, una sociedad que te encasilla etcétera. en unos Claro, estándares. o sea, sigue teniendo que comportarse dentro de un bloque Sí. en el que se le ha metido y con el que no se siente identificado, entiendo yo. Que entiendo que lo ideal en una sociedad futura sería que no haya estos roles de género. Eso sería, vamos... Eso sería lo fantástico, porque dejaría de haber personas con disforia pero de creo género. que ni tú ni yo no lo vamos a ver. Eso. No creo, porque además como que parece que está habiendo medio regresión. Sí, ¿no? Por lo que sea. A lo mejor en 5 años la homosexualidad vuelve al DSM-7. Pues no me extrañaría nada, la verdad. No, pero nos hemos llevado las manos a la cabeza con lo del 2013 y el DSM-5, pero a ver si adivinas en qué año la Organización Mundial de la Salud eliminó la transexualidad del capítulo de trastornos mentales de la Clasificación Internacional de Enfermedades.
Esto va independiente del DSM este. Uno es del American Psychiatric tal y lo otro es la Pues esto tiene que World ser Health más Organization. reciente, ¿no? ¿O qué? Como en el 2020 o así. 2019. No jodas. 2019. Vaya tela. O Claro, sea- es que claro. Es que claro, luego ves y la gente está así como súper escandalizada y no sabemos qué hacer con esto, pero claro, es que solo llevamos con el considerarlo no enfermedad desde hace 7 años. Por algo como que la es nada. OMS. Claro, es que es como Claro. 7 años. Es que No es nada. eso en la mentalidad de la sociedad... No ha cambiado Claro, nada, claro. es La muy gente heavy, todavía ¿eh? hay mucha gente que sigue sin entenderlo bien. Seguimos. O sea, quiero decir, yo ya te digo, intento entenderlo y informarme al respecto y tal, pero al final tampoco no lo he vivido en primera persona. Tengo alguna persona más o menos cercana que sí que lo ha vivido, pero también, aunque tenga alguna persona cercana que lo ha vivido, eso es la experiencia de una persona, no sé. Exacto. O sea, que hay, no sé, hay gente que es transgénero y no necesita cirugía de reasignación de género y este tipo de cosas. O reafirmación de Exacto. género es. Reafirmación. De Creo que sí. reafirmación. Pero claro, lo heavy de todo esto es que al final también es un poco huir de patologizar el hecho, pero mantener o intentar mantener una red de cuidados para proporcionar la atención sanitaria que esas personas merecen y necesitan. No solo a nivel de reafirmación de género o cambios que necesiten a nivel, pues, tomar hormonas, etc., sino a un nivel psicológico, Claro. que haya una red realmente que soporte a estas personas, porque no me he parado a mirar datos de tasas de depresión, suicidio en personas trans, pero pongo la mano en el fuego en que es bastante más alta Sí. que en otras. la sociedad, que en o sea, sí, otros que la población colectivos. general. Sí, seguro que sí, porque al final, eso, una persona una persona trans, que tiene que anunciar que lo es a sus seres queridos y sus personas cercanas, Sí. es algo muy disruptivo, no necesariamente es algo que acepte todo el mundo La sociedad sin más. en O sea, general, claro. si sigue habiendo problema con el tema ser homosexual, pues imagínate, con esto que es como más nuevo, se conoce menos. Ya, y todo el ruido que hay siempre en los medios con estos temas de... Ay, sale la ley trans y ahora hay uno en Cáceres que para no ir a la cárcel dice que es mujer y patatín patatán. Y es como... Sí, hay que ir por con favor. mucho... Claro, sí. es como si eres un niño trans, probablemente estar bombardeado a esas noticias, a esa negatividad, a ese sentir que eres el problema, el error y tal, pues tiene que ser mentalmente devastador. Sí, a ver, me puedo imaginar que supongo que hoy en día todavía habrá varios entornos donde también ser homosexual suponga lo mismo, pero digamos que ahora creo que sí que hay más aceptación Sí, al o sea, respecto. Puedes estar Pero hace unos discriminado y tal, años, pero- claro, hace unos años me puedo imaginar que una persona homosexual se podía sentir igual. No sé. Sí, sí. Hace años yo creo que estabas bombardeado también en medios por esto, encima había leyes que perseguían y tal, o sea... El colectivo es que siempre era por nosotros, de verdad. Igual que cuando se estigmatizó con el tema del SIDA y todo esto, como si solo las personas homosexuales El pudieran tener cáncer SIDA. gay, que Es que, ahora luego hablaremos de eso, pero es como... bueno, en fin. Pero bueno, a lo que quería llegar con esto es un poco a la base del porqué, ¿no? En plan, si entendemos que ser LGTB es una enfermedad, por tanto tenemos que estudiarla y tenemos que curarla. Y ver qué es lo que la causa Claro. y estas cosas. Y antes ya. de entrar en cositas que han pasado, sí que me ha parecido interesante tratar otra patita más, que es el de las personas intersex. Ujú. Que ahí, claro, abrimos otro cajón más y también nace un poco de la obsesión, no de la ciencia, pero de la sociedad por clasificarlo todo. Sí, porque es decir, qué es lo que marca el sexo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que te hace el sexo y el género? Claro, al final las personas intersex nacen con características biológicas
que no encajan ni completamente con el sexo masculino. Ni con el femenino. Claro. Y Que esto- pueden o no manifestarse. Claro, porque esto puede afectar a cromosomas y que realmente luego no manifieste, pero también a las gónadas, a genitales y a los niveles hormonales. Entonces, durante décadas, y no sé si del todo esto estará ya corregido, la medicina consideraba que un bebé que nacía, Con genitales de. ¿No? o sea, claro, que era intersex, eso era un problema que había que solucionar. Y muchos ya. bebés eran sometidos a cirugías irreversibles durante los primeros meses de vida, no porque existiera como un riesgo médico de hay que hacer esto para que la salud de este bebé no empeore, sino porque tenías que encajar al niño en ¿es un niño o es una niña? ¿Sabes? No, ese bebé no podía ser un bebé intersex, o niño o niña. Ya. Y entonces, si tenían que operarte, pues te operaban, y muchas de estas personas, que leer discursos de ellas es como, o sea, a mí me choca mucho, pero me parece como muy interesante, ya adultas denunciaron pérdida de sensibilidad en sus órganos genitales, infertilidad, secuelas psicológicas, y luego no solo ellos, sino también sus familiares, que son un poco los responsables, entre comillas, de esos bebés, Sí. la falta de información sobre lo que se les había hecho. Claro, es que esto es lo que yo tenía entendido, que a muchas personas que se les ha hecho esta operación de bebés por el encajarlos en una casilla y evitarles ese posible malestar psicológico en un futuro por eso de que no sé, porque entiendo que no hay ninguna otra consecuencia de salud. ¿Y O por qué sea, tienes que ser un niño o una niña? Claro, y un pero- niño tiene esto y una niña tiene esto otro. Claro, pero no que pueden. podría entenderlo en el caso de una persona intersex, que la manera en que tiene los genitales pudiera ser un problema en la manera de, yo qué sé, de orinar, o si le toca, si va a acabar teniendo la menstruación, pero no tiene bien formada el canal para que salga la sangre, luego eso pueda ser un problema. Eso podría entenderlo, porque al final sí que habría consecuencias en la salud. Eso lo podría entender. Y lo otro que entiendo o medio justifico es con intención de que no le suponga esto un problema de ese niño que nazca y crezca con algo que no es lo que es normal. Vamos a asignarle algo normal, vamos a ponerle algo normal ahí, y por lo menos que parezca que el tema es ese, cuando no se les informa a esos niños, que a lo mejor entiendo que de niños muy pequeños pues igual no se les puede hacer entender, pero cuando esa persona está llegando a la adolescencia y no se le manifiestan las cosas como a los niños, niñas de su género, Sí. ahí hay que darle una explicación, ¿no? O sea, si tú has crecido con genitales de niña y llega la edad de tener la regla Y no tienes. y no tienes la regla, y llega la edad de tener pechos y no tienes, ahí te tienen que dar una explicación, ¿no? Yo incluso te diría que te la tienen que dar antes. Sí, es un poco a lo que están abogando ahora. Sigue habiendo como muchísimo debate en esto, por eso digo que a día de hoy creo que sigue estando esta cosa de operar, no operar, de bebés y tal. Y una de las corrientes que va ganando más peso es precisamente, si no es nada urgente ni nada que afecte a la salud de esa persona, Claro. vamos a retrasarlo hasta que tenga poder de decisión Y que le sea esa misma explicamos persona. y que esa persona decida. Claro. Porque es bastante heavy. Y relacionado con esto viene el primer... No sé si llamarlo experimento, creo que sí. Primer caso que te voy a contar en el que la ciencia yo creo que ha fallado. No sé si a la humanidad, pero al menos a esta persona le ha fallado estrepitosamente. Vale. Que es el caso de David Reimer. Vale. Yo he flipado, pero bueno, no lo conocía para nada y he flipado bastante. David Reimer nace en Canadá en 1965, para que te hagas más o menos un poco la idea de la época, y durante una circuncisión sufrió una lesión irreversible en el pene debido a un accidente médico, y al parecer tuvieron que amputar, o sea, fue algo bastante grave.
¿Pero una circuncisión normal o era una Sí. persona intersex? No, era una circuncisión Vale. normal. Lo que pasa es que está relacionado un poco con esto para que... Ya. Y entonces, el psicólogo John Money vio una oportunidad para demostrar una teoría revolucionaria. Este señor, el señor Money, era uno de los sexólogos más influyentes en esa época y él defendía que la identidad de género era algo principalmente, ¿cómo decirlo?, producto de la educación y de la socialización, que no tenía nada que ver con qué te pasa a ti a nivel biológico en el cuerpo. Ajá. Entonces propuso criar a David, que le habían cortado el pene, como una niña. ¿Con qué edad le habían cortado el pene? Eso es lo que no porque no me he leído el libro entero, pero bastante pequeño. Lo puedo buscar si quieres. No, lo busco. Y pasaron a llamarle Brenda. Y todo estaba bien. Ujú. Esto empezó a presentarse como un éxito científico porque la sociedad le veía a John como Brenda y entonces dijeron, ¿veis? Es que si desde pequeños lo socializamos como una mujer, es una mujer. Según la IA de Google, entre los 2 y los 3 años le cortaron. Pequeñín. Sí. Es que esto me suena. Yo creo que esto lo he visto en algún Sí, lado. yo no lo conocía para nada y estaba mirando y he visto que hay un libro de la biografía y todo y me lo he guardado para en algún momento. Pero aquí es donde digo que creo que la ciencia falló, por así decirlo, porque uno, ¿qué experimento más cruel? Rollo, ¿qué comité científico, ético Ninguno. aprueba esto? Ya, pero Qué experimentos cruel. prohibidos Claro, ha habido un por eso, montón. súper cruel. Y dos, que durante muchísimos años se publicaron artículos y esto se utilizaba como una evidencia para decir la identidad de género se puede moldear mediante la crianza, pero cuando David Brenda creció y hablaron con él, afirmó que nunca, jamás se identificó como una mujer. Y además, el hecho de haberle hecho socializar como una mujer le generó un rechazo persistente hacia el rol femenino que la sociedad y pues, el psicólogo y demás le intentaba imponer todo el tiempo. Y durante la adolescencia sí que recuperó finalmente su identidad masculina. En la adolescencia, o sea que todavía Sí. bastante pronto. Entonces, claro, décadas después es cuando se descubre que, pues, aparte de un experimento súper cruel y demás, pues los resultados y los artículos en los que sustentaban todo esto de el género es algo que podemos moldear y demás, pues era todo mentira. Entonces es como un fracaso ético de la psicología o de la ciencia o lo que quieras llamar, increíble. Sí, a mí esto me suena haber visto este caso, por supuesto lo habré visto en algún short, no te creas que me he leído el libro, pero sí, me suena haber visto este caso y me sonaba esto, que precisamente le habían hecho como vamos a ser listos y lo hacemos tal. No sabía que era modo experimento, pensaba que era una decisión... Pues no, se ve que es el típico psicólogo famosillo de la época. Que dijo, yo tengo la solución. Y la solución resultó ser que yo no. voy a demostrar esto que yo sé con este pobre chaval. Vale, ¿y se han hecho más experimentos intentando entender qué es lo que decide tu género? Es decir, por lo menos con esta persona hemos visto que no es la crianza solo. Tendrá parte, pero no es la crianza. ¿Qué hay? ¿Hay algo biológico detrás? No voy a ¿Hormonas? darte una respuesta full porque no me quiero meter en ese jardín. Es que el episodio de hoy, o sea, yo tenía un poco de curiosidad por tocar este tema. Ese tema es súper complejo
Y lo que he estado mirando, por eso digo que no me atrevo, es que hay un montón de teorías y ideas y propuestas en cuanto a qué define el género, pero también pues qué define ser LGTB, ser un hombre gay, una mujer lesbiana. Y hay desde personas que hablan de genética pura, a personas que hablan de la socialización, a personas que hablan que es un cúmulo entre Ambas cosas. y entorno y hormonas, y, o sea, es very complejo. ¿No es porque las mujeres están comiendo mucho pollo y está hormonado? Un poco sí, y porque está el lobby gay que está llevando drag queens a los colegios y entonces estamos los niños se educando, mariconan vale. todos. Pero en principio es como algo, no sé, bastante loco, porque no hay... Es una de las cosas que a mí me gusta de la ciencia, ¿no? Que nos preguntamos cosas y empezamos a lanzar teorías bastante locas. Pero creo que no hay como... No hay consenso. Claro, a ver, ¿qué define el sexo del bebé? Por así decirlo, está claro. Claro, el sexo... Claro, pero ¿qué el define el sexo, género? sí. Es lo que... O sea, el sexo sí, en tanto en cuanto Exacto. tampoco podemos considerar el sexo únicamente una cosa binaria, porque Ese es el point. hay gente intersex, eso es así. ¿Tienes por ahí información sobre concretamente qué casos de personas intersex hay? A ¿Tienes nivel un resumencillo porcentaje de eso? de No, gente. no porcentaje, sino qué cosas hay. Porque puede, vale, sí, está cromosoma XX con fenotipo mujer, hormonas, todo normal. Y está cromosoma XY con fenotipo hombre y todas las hormonas normal. Y entre medias hay todo un gradiente de cosas, porque también hay gente que tiene triple cromosoma X, hay gente que tiene XXY, hay muchas variantes y Sí, no sé muy bien si, no recuerdo si hay una asociación de... sí, hay varias. Incluso hay, déjame que te lo diga, porque lo tengo. Hay a día de hoy activistas que son intersex y que divulgan sobre esto, como Alex David, Lisa Lee Dark y demás. Plataformas como La Brújula Intersexual, que te ayuda también a eso, a comprender. Y sobre los casos que hay, tenía cositas tipo que el número de nacimientos de personas con genitales ambiguos es entre 1 de cada 4.500 y 1 de cada 2.000. Que no sé yo, eso así puesto así no parece mucho, pero en verdad con la cantidad de gente que nace al día, pues Sí, es unos bastante. cuantos son. Y O sea, luego... a ver, no es súper común, pero es bastante común. Claro, por eso, que creo que es... No es algo excesivamente raro. Y había, de los casitos que me decías, a ver que lo tengo por aquí. Es que sí que me suena en la Sí, carrera dar sí, cosas de estas. yo Y había también, como es que síndrome de no sé qué lo y tal, guardé, pero no recuerdo quería- ahora. vale. Tienes el síndrome de Klinefelter, que es tener cromosoma XXY, Vale. el de Turner, que tienes X, y también las variantes XII y XXX. Entonces, si quieres, te cuento un poco del de Turner. Vale. Aunque es un poco... O sea, como tienen ausencia de cromosoma Y, por ejemplo, tienen solo X, tienen ausencia de cromosoma Y, por lo que el sexo es femenino. Pero como les falta el segundo cromosoma X, tienen una falta de desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios. Por lo que tienen un aspecto infantil y de esterilidad de por vida. Me ¿Qué iba a quiere decir? sonar también XXY, puede que sea también manifestación femenina. XXY es el de Klinefelter. Entonces, que bueno, esta es una locura. Porque en verdad... a ver... Sí, puedes tener XXY. A ver... Vale.
Durante la pubertad presentan escasez de vello en la cara y en todo el cuerpo, que es consecuencia directa de la baja concentración de testosterona. O sea, se manifiesta como, Sí. como masculino, ¿no? Sí. Como hombre. Pero con poco vello. Sí. Tienen el vello, aquí lo llaman pubiano, entiendo que es el vello púbico, disminuido. Modelación. Bueno, tienen, es que no, porque en verdad a lo mejor pubiano es como el que une también ano y pubis. Ah, Puede ser. ¿y tienen el vello qué? Porque dicen que tienen vello pubiano disminuido o siguiendo un claro patrón femenino. ¿What? ¿Cuál es el patrón femenino? No entiendo, bueno. Y presentan un escroto hipoplásico, testículos pequeños y poco funcionales, y en ocasiones micropene. En la edad adulta presentan una talla elevada y tendencia al sobrepeso, con brazos y piernas largos. Y pueden manifestar ginecomastia, pues, desarrollando pechos en el hombre. Pero siempre aparecen así, ¡pup! Como hombre, ¿no? Sí. ¿Y qué es? ¿El XXX el que me sonaba a mí? Porque en este síndrome es como que el macho o hombre cuenta con un cromosoma X extra, dando lugar a tener XXY, pero también se ha dado XXXY y XXXXY. Tu cara es heavy. 4XY. Hostia. 4XY en el 5% de los casos. Wow. Y es por una separación incorrecta de los cromosomas durante la meiosis. Que en algún momento podemos pasar en cada... Pero sí, en las primeras divisiones del cigoto se divide de forma incorrecta y entonces no se reparten bien los cromosomas. Una curiosidad de este síndrome es que se cree que el rey Carlos II de España... ¿Lo tenía? Sí. Debido a los sucesivos matrimonios endogámicos de sus antepasados. Eso te iba a decir, no me extraña nada. Pues estoy buscando por aquí y la trisomía del cromosoma X, según la IA de Google, ya te digo, no sé si me puedo fiar mucho, se da en 1 de cada 1000 mujeres, o sea que es bastante común, y que no tiene muchos síntomas, pero que puede hacer, esto es lo que me sonaba, altas, estatura alta, retrasos en el desarrollo, problemas en el aprendizaje y también problemas en el desarrollo del habla y de habilidades Y motoras. eso, sí. Y el XII, que también me suena que hay. Es que son cosas un poco... O sea, todo esto que estamos diciendo es como un poco... Bueno, ¿y qué, no? Pero a mí me parece muy curioso. Sí, a ver, yo... Eso, al tener el I... Y aquí también la IA de Google dice que XII también da hombres, 1 de cada 1000, con también más altura de la normal, problemas del aprendizaje y también en el habla. Que dice que normalmente viven vidas normales, pero que tienen problemas de fertilidad. Bueno, que son infértiles en general. Té sentit. Tiene sentido y al mismo tiempo, ¿no te parece curioso que muchos de estos den personas más altas? ¿Por qué? Ya. Todos dan personas más altas. ¿Hay algo de la hormona esta del crecimiento ¿Qué tiene que relacionada ver? con... ¿Será eso? Habrá los que mirarlo. genes? ¿Será Bueno. esa? Pero ¿no te parece curioso que es, no? Sí, a ver, ha habido una cosa que me ha parecido también muy curiosa en el caso de el síndrome este de Klinefelter, cuando tienes XXXXI, que una de las manifestaciones de este caso concreto, que son tantas X, es la microcefalia y la muy baja estatura. ¿What? Sí, claramente tiene que ver con la hormona del crecimiento, porque si no, no... Que a lo mejor está relacionada con
A ver, al final una de las cosas afectadas será el sistema endocrino. Claro, ¿no? claro. Y bueno, ok. Y una vez entramos en el sistema endocrino, para mí es un poco como todo y nada. Ahí puede ser, Puede vamos, ser mil es un cosas. rango entre todo y nada. Pero vaya eso, que al final, pues, el sexo, el género es un espectro, we know that, pero El sexo en realidad también. Claro, Por eso cuando la gente entra de no, pero tú qué tienes entre las piernas, pero tú... Claro, es como... Cuando miren tus huesos los arqueólogos, me dirán en no sé qué la proporción de Exacto. tu fémur y no sé cuántos y sabrán que eras mujer y es como, Y si mira... miran a un altísimo, pero ¿qué tal? ¿Qué? O cogen a uno de estos que tiene XXXY y son muy bajitos. ¿Qué? Claro, es como... Es que... No sé, en fin. Todo es bastante más esto. Pero bueno, esto era un poco por relacionarlo con el experimento anterior. Y luego ahora vamos a los heavies. Venga, va. Que yo no conocía mucho. Es verdad que yo también, tiendo a no querer saber de estas cosas. Sí, ¿no? Porque es un poco medio incómodo, desagradable. Exacto. Han hecho sufrir a gente, no nos Entonces, gusta. Durante los 50, 60 y 70 se popularizaron, que yo no sabía que se llamaba así, las terapias aversivas. Que es un poco lo que ahora conocemos como Terapia de terapias conversión y demás. Empezamos. Que ahí lo que se basa es, si asociamos la atracción hacia personas del mismo sexo con un estímulo desagradable, pues no vas a ser mariquita. El perro de Pavlov, pero al Exacto, revés. sí, es condicionamiento clásico, pero con humanos. Qué bien. ¿Eso no se ha hecho para alguna otra cosa? Ya, rollo, ¿eres un puto facha? Pues, hijo, cuando No salga, sé. no sé, un meeting de Vox, te voy a meter una descarga eléctrica, ¿no? No sé. ¿O eres violador? No sé. Cuando tengas pensamientos impuros, Pam, no sé qué. pederasta, pam, ¿no? Es No como- sé, ¿algo de eso? ¿No se ha Pues utilizado no, para eso? se ve que no, solo para homosexuales. Bueno, a ver, a lo mejor sí que... A lo algún mejor sí, tal puede lo ha ser, hecho, ¿eh? Puede ser. Pero como no lo sabemos, mejor criticar. Y punch. Ya haremos otro hablando de cosas súper agradables como... Pero a mí lo que me ha volado la cabeza, y a lo mejor es porque es lo que te digo, sé muy poco de este tema, es que conocía toda esta cosa de las descargas eléctricas, pero no de que no solo se hacía con descargas eléctricas, sino también con sustancias que provocaban vómitos y náuseas inducidas farmacológicamente. Entonces, ya sea cualquiera de los tres estímulos, te ponían una imagen erótica. O sea, eras un hombre sospechoso de homosexualidad, te ponían una imagen erótica de un hombre y o te daban descargas eléctricas o te hacían vomitar o te hacía que tuvieras náuseas muy fuertes. Te ponían una imagen de una mujer y no pasaba nada. De esa forma tú... Puedo hacer un pequeño inciso. Me acabo de terminar de leer un libro hace no mucho que es de fantasía. Y una de las cosas que pasan es que para obligar a un grupito que no quiere hacer eso, pero les dan como una misión, ¿vale? Una misión, es un libro de fantasía en el que tienen que ir a rescatar a no sé quién, ¿no? Lo que sea. Y con magia les hacen un encantamiento que tú dirás, ¿será para obligarlos como en Harry Potter cuando hacen lo de Imperio? No. La obligación consiste en, si no haces lo que yo te mando en este momento, te van a entrar mucho malestar y hasta que no puedas más. Y Vale, entonces vale. hay un personaje que durante el libro, cada vez que piensa en escaparse del grupito y no hacer la Se misión, encuentra mal. empieza a tener acidez, angustia, a vomitar, porque cuanto más lo intenta, peor se encuentra. ¿No nos habrán encantado para sentir eso en el trabajo? Y cuanto más trabajamos, más acidez, malestar, sufrimos. Pero me ha venido eso a la cabeza. Lo siento porque estamos hablando de cosas muy serias. No, está bien Pero, ponerle el punto... por cierto, funny, el libro voy a decirlo, Publicita. se llama Los Diablos de Joe Abercrombie. Sé que este hombre no necesita ningún tipo yo no sé quién es. de publicidad porque es un señor bastante famoso, pero oye, me lo ha recomendado mi novio, me lo he leído, lo he disfrutado Word. mucho y es muy divertido. Es un Word. Sword. No, pues muy bien. Espada. O sea, yo no conozco a ese señor, pero...
En fin, que ya está. Un pequeño inciso. No, pues es un poco lo mismo. O era Sí, un poco sí. la misma idea, ¿no? La Ya, misma... ya. O sea, es que me hace un poco de gracia porque este señor lo habrá sacado de ahí. Pues probablemente sí, porque en verdad esto es algo bastante Sí, es conocido. Sí, conocido. El problema es que aquí, otra vez, estas cosas se hacían en nombre de la ciencia y aceptadas y aprobadas por la ciencia. sí. La ciencia. The como Science. Y era como, no, hacemos estudios, están avalados y tenemos resultados positivos, así que seguid utilizándolos. ser. Claro que sí. Hombre, a ver, digo yo, algo... No sé si funcionaría, la verdad. No sé si le vas a quitar... Desde luego, creo que la atracción por los hombres no se la quitas. Lo que le quitas es las ganas de manifestar la atracción por los hombres. Claro, ese es el ¿no? punto, O sea, ¿no? pienso... Cuando luego analizaron todos estos estudios más adelante, vieron que en verdad no se fundamentaban en nada, que las muestras eran muy pequeñas, quiero decir, si las has cogido a 5 hombres y tal, pues a lo mejor lo que esta persona ha desarrollado es miedo a expresarlo, pero no le has quitado... Claro, ese es el tema, el impulso, las ganas... Una cosa muy graciosa es que ninguno de estos experimentos se hacía con grupos control. No vamos a coger a un hetero y... No. Coger a un hetero, ponerle imágenes eróticas de una señora y hacerle vomitar, eso no. No, Porque claro, claro. a ver si vamos a... ¿Te imaginas que de repente lo hacemos homosexual? El lobby gay triunfando. No hacían nada de seguimiento, es decir, durante un tiempo te torturaban Y decías, sí, ya no soy y homosexual. ya te soltaban y Y luego ya ya está. está. Y también muchas veces se veía que... ¿Eso qué validez tiene? Claro, era también por mucha presión familiar, quiero decir, si al final es tu madre la que te está llevando al médico porque tal, y Y cuánto te la estás acabas haciendo casando sufrir con una y no sé señora qué y en un tal. lavender... ¿Cómo se llama? En un matrimonio Lavender, lavandas, en sí, sí. Lavender Marriage, no sé. Marriage, sí, no sé. Marriage. La de los idiomas eres tú, Rita, no yo. Es que me ha venido lavender en inglés, pero luego no sabía cómo decirlo. En fin. Pero ¿sabes lo más gracioso? Que luego con el tiempo, cuando siguieron analizando estos experimentos, estudios, bla, 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 y vieron que no se modificaba realmente la orientación sexual, Oh, choplecha. ¿sabes lo que Estaba sí? Pikachu con la cara Lo que de... sí de- aparecía con frecuencia en estas personas a las que habían torturado y bloqueado su Depresión, su orientación. ansiedad, este tipo de cosas. ansiedad, Esquizofrenia. depresión, fuertes sentimientos de culpa, trauma y ideación suicida. Sí. Que era como, No me digas, de nuevo, Pikachu sorprendido. ¿cómo te Sí. quedas? Por suerte, una cosa que me gusta es que la comunidad científica ha avanzado y hoy en día estas prácticas se consideran pseudocientíficas y que éticamente no son aceptables. Hostia, menos mal. Pero es verdad que las escuchamos hablar porque creo que se está utilizando más como una herramienta política, es decir, partidos políticos que gobiernan y aprueban el uso de estas cosas que la ciencia lo apruebe. Pero claro, te estoy hablando del 50, 60, 70, no hace tanto. O sea, tenías, no sé, mis padres estaban por el mundo y había nombres a los que les estaban Pero imponiendo... eso es lo que te iba a decir. En Estados Unidos se siguen haciendo estas cosas, ¿no? Sí, pero lo que te digo, a nivel pseudocientífico se siguen haciendo, pero no vas al médico y el médico te manda esto. ¿No? ¿Seguro? En principio, no en el nombre de la ciencia. O sea, quiero decirte... Ya, otra cosa es que... Típico ya, médico ya. que te diga, no, pues yo conozco aquí a uno que... te Hay puede-". médicos que recetan homeopatía, Claro. quiero decir. Y además en Estados Unidos todo el tema de la quiropraxia y todo eso también está Súper al súper día. aceptado. Pero vaya, que hasta hace no mucho descarguitas eléctricas y tal. También te diré, nos llevamos las manos a la cabeza, pero esto lo hacemos con ratas, cerdos, perros all the time y aquí estamos tan pichis. Eso es así, pobrecito. Que es verdad que no lo hacemos para ver si el ratón es homosexual o no, pero Qué pena. se hace. Sí, sí, en experimentación animal eso es nada en comparación. Qué pena. Y un poco de la mano, persona que sufrió esto, pero no voy a entrar en mucho detalle porque creo que está ya muy manido, es Alan Turing. Ajá. No sé si sabes quién es Alan Turing o Me te suena su nombre, pero no sé ahora. Un matemático, ¿Sí? criptógrafo ¿Sí? y se considera uno de los padres de la informática moderna. ¿Y por qué me suena tanto esta señora? Porque en verdad es como... Por eso, ¿no? Sí, porque es el típico ejemplo, ¿no? Porque se ve que su trabajo
durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a descifrar los códigos de la máquina Enigma que utilizaba la Alemania nazi, y esto consiguió que la guerra acabara mucho antes de lo que podría haber acabado. Entonces se contribuyó muy activamente a la victoria y se le consideraba como, oye, míralo, qué crack este tío, no sé qué. Pero en 1952 fue procesado por mantener relaciones homosexuales, y las autoridades británicas le ofrecieron 2 opciones. A ver si adivinas cuáles son. ¿Someterse a una terapia de conversión? ¿No? O prisión, Ajá. para siempre, Ajá. Para siempre, además. o un tratamiento hormonal para reducir la libido. O sea, una castración química. Qué bien. ¿Y qué crees que eligió? La cárcel. Pues no. La castración química. Sí. Pobrecito. Y durante un año estuvo recibiendo inyecciones de estrógenos sintéticos. ¿Y le salieron pechos? Sí. Sí, cuenta Es que que vaya los tela. efectos secundarios que sufrió fueron bastante severos. Digo, efectos secundarios. A ver, secundario de una castración química, en plan, es efecto primario, vaya. Como aumento del tejido mamario, alteraciones hormonales y cambios metabólicos, y un posible, que esto me hace gracia, impacto psicológico. Ah, puede, sí. Puede Que ser. 2 años después murió por intoxicación con cianuro. Sorpresa. Intoxicación barra Claro. se suicidó. Sorpresa. Ay, pobre hombre. Qué pena. O sea, que todavía existe debate sobre si realmente se suicidó o no. Todos lados es intoxicación por cianuro, que es como... Ya, él encontró cianuro en la mesilla de noche. Bueno, en fin. Entonces, qué horror. Pobrecito. En eso, pobre ¿sabes? Es hombre. como... Era una práctica asociada... O sea, era una práctica común, en plan... ¿Eres homosexual? Pues... Castración química. Ay, pobre hombre. Y eso lo hacían médicos en el día a día, y... Una cosa graciosa es que no te librabas, quiero decir, porque muchas veces ser una persona de mierda, que no digo que por ser maricón lo seas, pero ser una persona de mierda, si eres Bueno, poderoso... hay maricones que son personas de mierda. Muchísimos, claro. Pero que no quiero decir que Alan Turing lo fuera. Sí, sí. Pero mi point es que puedes ser una persona de mierda, pero si eres poderoso, te libras. Y este hombre tampoco. Claro, imagínate cómo, ¿sabes? Yo qué sé, hay 1000 casos de futbolistas que violan tal y cual y que por... Sí. Pero en ese momento lo de ser homosexual era tan malo que ni aún... Que te consideraran hace unos años como que gracias a ti el bando aliado ganó y la guerra tal, no Les es daba suficiente. igual. Me da pena conocer estas historias, que creo que esto también lo había visto en algún lado, ¿eh? Pero... Sí, esta es súper conocida, ¿eh? Yo al señor Alsten como tal tampoco lo conocía en exceso, pero de historia es súper conocida. Pero me da pena estas cosas, ¿no? Como... Pues eso, porque es precis. Ya. Es que le estás haciendo daño a alguien. Ya, pero con nuestro prisma de hoy en día, pero claro, en ese momento en el que realmente pensaban que era una enfermedad y que pensaban que era algo malo, era algo a erradicar. Entonces, Vale. ¿estás haciendo algo malo? Pero ¿por qué? Claro. Me importa, o sea, me está afectando en mi día a día a mí que te vayas a comer la pichula con otro ser no sé qué en los callejones de Londres. Claro, Pues ese es el tema. probablemente no. Es como, ¿estás haciendo algo malo? O sea, lo único malo que se me ocurre que puedes estar haciendo es comerle la pichula a el marido de una señora, ¿sabes? Y que eso De pueda ahí lo malo lo está suponer... haciendo el marido. Claro, pero que, claro... Que puede ser una afrenta, tal, y que que te puede pueda- haber un problema no solo en la relación de este señor con su mujer, sino que, yo qué sé, transmisión de enfermedades y tal. Pero es como... A los señores que se van por ahí con prostitutas, tampoco los meten en la cárcel, precisamente. That's the point. Y también veo ahí mucho peligro de muchas cosas. ¿Por qué una cosa está condenada y la otra no? Claro. Es que no lo sí, acabo por de eso, entender. O sea, yo solo lo entiendo si pienso ¿cómo de mal vista tendría que estar la homosexualidad? O sea, tendrías Ya, que ser pero- el hijo del demonio. Vale, me voy a meter en un berenjenal, ¿vale? Cosas que veo que pasan. Tema pederastia. Claro, pederastia es como no, niños, vale. Tema señor de 40 años con una chica de 17 años. It is not the same.
No es una niña, pero es una niña. ¿Entiendes? Claro. Y el tema es no le hace daño a nadie. Esa persona de 17 años, 18, 19, aunque ya sea mayor de edad, no tiene la madurez que tiene una mujer de 30 y pico, aunque sea más joven, ¿sabes? Ese señor de 40 años, por mucho que diga que no, le está haciendo daño a esa chica. Está ejerciendo una relación de poder y está anulándola de alguna forma y está aprovechándose de la inocencia y la falta de experiencia de esa chica. ¿Sabes? Ahí están pasando cosas malas, ¿sabes? Sí, a ver, creo que siempre que se crea una relación de poder y abuso, están pasando cosas malas. Y estoy diciendo en ese caso señor es súper con una evidente. chica, pero también hay señoras Sí. con chicos, también hay chicos con chicos y chicas con chicas. Y también hay por otros factores que no son únicamente la edad. Quiero decir, dos personas, me da igual su género, jóvenes, pero una con muchísimo dinero y otra sin, que la tiene completamente anulada, bloqueada y tal. O sea, que es que siempre que se crea esa relación de abuso y poder, Claro, pero en sí que es ese caso preocupante. entiendo que es un poco más difícil como de establecer, pero el tema Pero pasa, el tema sí. pederastia o relacionarse con menores o relacionarse con gente que está Sí. barely por encima de la edad legal, And not always amen, but always amen. muchas veces amén, casi siempre amén. Quiero decir, y... No, o sea, always amen, punto. No son los hombres heterosexuales. Porque dentro del colectivo también la cantidad También de pasa mucho, sí, hombres de 40, 50 años Claro. que van a por chavales de 16, 17 es como... Vale, y ahora mi tema es, esto no se considera patológico. No. Esto no se condena Eso, tanto. a según quien le preguntes, eso está natural. Porque Claro, ¿a la quién no le persona va a joven es gustar como un- más fértil y es como... perdóname, pero creo que es mucho más perjudicial eso que dos chicos de 25 y 23 años sean pareja, ¿no? Sí. No sé, es que... No sé, igual, ya te digo, me he metido aquí en No, un no, berenjenal, true. pero es que... Pero pues digo que yo creo que para entenderlo, o al menos, no sé, yo para intentar entenderlo, en estas cosas siempre pienso en eso, en cómo de demonizada estaba Ya. en Que- esa época como para que fuera tan malo. No sé si pasaba con otras cosas, quiero decir. No sé si gente que nacía con disfuncional servicial, iba a decir, ¿sabes? Con diversidad funcional. Y digo, ¿qué dices? No sabía ni lo que estabas queriendo decir. Estoy muy cansado. Con diversidad funcional también estaban tan mal vistos y se les relegaba a... ¿Sabes? Que como si fuéramos troyanos tirándolos por un barranco. A bit, no, because no vamos a abortar porque potatoes, porque eso es malísimo, pero una vez ha nacido y tal, Al carrer. al carrer. Y son como, ¿sabes? De segunda. Buah. Entonces, ¿sabes? Esta cosa de ser súper crueles. Pero bueno, para ir cerrando, que si no me enrollo. Vamos Hombre, que bien de ya tiempo, llevamos, pero- ya llevamos dos capítulos cortitos, está bien por tener uno un poco más largo. Aunque este está siendo un poco serio y estamos Sí. diciendo pocas burradas porque nos da un poco de respeto. Porque el es tema. un tema serio y está bien que también la gente sepa en el mes del orgullo que no todo es marcas de NYX Cosmetics No haciendo todo es jauja. autobuses con banderas, sino también todo lo que ha pasado. Mm. Curiosidad científica. Porque, vale, cuando consideramos que algo es una enfermedad, no solo queremos curarlo, también queremos entenderlo. Entonces hubo una época en la que había una obsesión por algo que a mí me encanta, que es encontrar el gen gay. El gen gay. La picadura de la cobra gay, pero genética. Claro, que en verdad lo que querían era como, vale, existe una causa biológica que explique la homosexualidad. E incluso en los 90 hubo un investigador, Dean Hammer, que publicó estudios sugiriendo que podía haber una asociación genética entre la homosexualidad y la región XQ28 del cromosoma X.
O sea que, literalmente, había ahí un estudio... Tirándole la culpa a tu madre. Siempre. Si tu hijo es maricón es porque... Es porque ha heredado la sensibilidad de la madre. Claro que sí, lo que tú quieras. Y ahí, gracias a ese estudio, fue cuando los medios, al leerlo, porque estos eran los 90, ahí ya tele, radio, revistas, dijeron que hay un gen gay. Un gen gay. Y ya estaría. Sí, pero claramente luego estudios posteriores ya mostraron que no existe un único gen responsable. ¿Pero se han identificado varios? Tampoco ¿O una región? única región genética, ni una explicación simple. Actualmente se considera, aunque hay muchísimo debate, esto hay que cogerlo con pinzas, que la orientación sexual surge de una interacción que es bastante compleja entre genética, desarrollo embrionario, hormonas prenatales y factores ambientales. O sea que a mí me parece como muy interesante. O sea, yo soy homosexual, no solo porque maybe genéticamente hay algo ahí, sino por hormonas prenatales que entiendo que están influenciadas por la madre. Sí. Sin ser yo muy experto en desarrollo ni tal, pero entiendo que son hormonas que la madre comparte con el feto. Sí, te diría que sí. Sí, sí. Y factores ambientales. Durante el desarrollo. Claro, es que a lo mejor, yo qué sé. Educación, nada. Social, nada. Full ambiente. Hay otras líneas que dicen que son factores también sociológicos, también por eso hay muchas líneas que lo estudian en comunidades de animales, porque también ocurre y demás. También había como diversas teorías súper locas que no recuerdo bien, podía haberlas buscado, la verdad, pero bueno, que hablan como de la necesidad real de que existan parejas homosexuales para mantener las poblaciones, porque cuando nacen crías que son abandonadas o los padres mueren, tiene que haber otras que las acojan y que hacen un poco también ese teoría, ese rol. No sé qué hay de sí. verdad. Pero a nivel como más puramente bioquímico y tal, lo que he encontrado sobre todo es eso, que es genética, desarrollo embrionario, que a mí me gustaría entender un poco más de desarrollo embrionario. ¿El qué? Claro, ¿qué? ¿Y hormonas prenatales cuáles? Eso es lo que me gustaría a mí saber también. Eso se podrá mirar en algún sitio. Pero la pregunta aquí, no sé muy bien, es por qué, ¿no? ¿Por qué tenemos esa necesidad de encontrar como la explicación biológica de que existan grupos humanos? Tendemos a, o sea, claro, como seres humanos tendemos a querer. Claro, eso te iba a decir, como seres humanos todo. yo sí que entiendo, o sea, justamente una cosa de la ciencia es la curiosidad por querer explicar el mundo de tu alrededor y por qué se producen cambios. Es evidente que hay esos cambios, es evidente que hay esos perfiles distintos en el ser humano. Eso existe, hay gente homosexual y gente que no, en todas las sociedades. En todas las sociedades, además. Sí. Es que eso, si hay un componente social en sociedades que son mucho más... De una forma o de otra, me da igual. O mucho más restrictivas o mucho más liberales. Exacto. O lo que sea. Pero gente homosexual hay por eso digo en todas que partes. Que si realmente fuera en todos los full, periodos históricos. Fuera full por eso, en sociedades que fueran más restrictivas habría menos. Y en sociedades que fueran más liberales habría más. And that's not true. Entonces, no sé, me parece... Estaba mirando lo de las hormonas porque me da un poco de curiosidad. Y pone algo de la hipótesis organizacional, que habla de cómo se organiza el cerebro durante el desarrollo y cómo las hormonas influyen en cómo se organiza ese cerebro, pero no dice concretamente qué hormonas. Luego, Well, that's a good project. No, pero creo que hay algún paper. Si tú quieres, yo te dejo que me saques sangre y veas mis hormonas, a ver si difieren de alguno de nuestros compañeros de la oficina que no son homosexuales. ¿Sabes qué pasa? Que es que esto me justamente... sale el gen jazz. El otro día justamente
me salió y también lo había reflexionado. Al final, cuando nos hacemos análisis de sangre, uno, solo estás mirando la sangre y no lo que llega a tus tejidos, con lo cual tienes una imagen un poco distorsionada de lo que está pasando en tu cuerpo. Y dos, solo estás mirando la sangre en un punto súper concreto de tu vida. Entonces, Ya. o sea, lo miraba más por el tema de... Es que un día haremos algún capítulo de tema hormonas en mujeres y tal. El especial 50, y así estamos como 3 horas hablando porque ese tema da para mucho. Es que, o podemos hacer varios, porque es un tema que me interesa muchísimo y me parece muy curioso. Pero, pues eso, que hay veces que te hacen un análisis de sangre en un punto random de tu ciclo hormonal. Es que eso es muy heavy. Y es como... Y no, las hormonas las tienes bien. Las hormonas las tengo bien Sí, no. ahora, Claro. en este ciclo, Y que además no tiene ¿qué que es ver bien? con nosotros. Bueno, Porque en fin. en todos los estudios en los que estableces que es bien para una persona que menstrua, ¿estás teniendo en cuenta el ciclo en el que haces las extracciones para sacar eso? No. Bueno. Es que, bueno, en fin. Entonces, bueno... Ciencia y mujeres, ahí hay otro... Otro sí. O sea, es que de eso he ido coleccionando cosas. Otro esto de y voy a empezar a cagadas. preparar capítulos. Lo que pasa es que no quiero que seamos monotema. Pero bueno, que también hay señales de andrógenos, variaciones en la exposición del embrión a señales de andrógenos pueden influir en preferencias de atracción. Por ejemplo, en condiciones médicas como hiperplasia congénita de las glándulas adrenales, pueden causar niveles de andrógenos altos en fetos que son mujer, ¿no? Macho, hembra, hembra. Y eso puede estar asociado con más probabilidad de ser no heterosexual. O Como hay que ser. O ser una niña marimacho en la infancia. Chelo García Cortés. Y luego otras hormonas y ya está. No sé qué de Otras estrógeno, hormonas. progesterona y no sé qué y no sé cuántos. Es culpa de los chemtrails de los aviones que nos fumigan Eso es. y nos tiran estrógenos y cada vez hay más homosexuales por culpa de eso. Seguro que tiene que ver con los Y del disruptores McDonald's endocrinos. y el pienso que le das a los disruptores. nuggets. Disruptores endocrinos que hay en todas partes, de todo. Es por comer. Entonces, está muy guay salir de fiesta. Está muy guay que marcas grandes se pongan el loguito. Pero si esas marcas grandes luego dejan de su trabajo a Peña porque es trans o porque es lesbiana, me cago en esa marca, ¿sabes? Así de claro. Entonces... Sí, si los beneficios que ganan las marcas por vender el producto que sea con la banderita no se destinan luego a causas que ayuden a mejorar las condiciones de personas Exacto. homosexuales, no solo aquí, que es lo que tú dices, aquí parece que está todo ganado ya. Hay muchos países donde está muy condenado todavía ser homosexual. Solo estoy hablando de homosexualidad, Sí, ni siquiera de trans, por supuesto. Si los beneficios de estas marcas no se dedican para ayudar de alguna forma u otra a personas del colectivo, igual tenemos que plantearnos si queremos o no llevar esa camiseta con la banderita. Exacto. Y eso es extrapolable a marcas, partidos políticos que se intentan adueñar de los orgullos, etc. Me la pela que te pongas el loguito en LinkedIn con la bandera si luego dentro de tu empresa no solo no destinas a lo mejor ese dinero que estás ganando para promover, sino Sí. discriminas. Dentro de tu empresa discriminas o lo que sea. O sea, ya es bastante jodido vivir en la heteronorma, que es el horror, como para encima estar dando dinero y promocionando cosas que luego van en nuestra contra. Así que, amores, feliz orgullo. Feliz orgullo. Esto saldrá un poquito antes del orgullo, Sí, ¿no? como Sí, una semanita antes. Peleen mucho. Pelead, manifestaos, ¿Qué más disfrutad. contenedores?
Disfrutad, salid de fiesta, por supuesto, Sí. y quered mucho a vuestros amigos, amigas, amigues del colectivo, que nunca les va mal un extra de apoyo. Gay rights. Gay rights. Chao. Chao.